Vamos a ver definiciones del crecimiento. El crecimiento vendría a ser un proceso de incremento de masa corporal de un ser vivo que se va a producir por el aumento en el número de células, es decir, la hiperplasia, o de su tamaño, la hipertrofia, lo cual está regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos, entre otros. Luego, el concepto de desarrollo vendría a ser un proceso dinámico por el cual los seres vivos logran progresivamente hacer efectiva la capacidad funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, de diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como lo biológico, psicológico, cognitivo, etc. Siguiente, por favor. Bueno, ya visto el concepto de los conceptos, tenemos algunas diferencias que tenemos que remarcar. El crecimiento va a ser un proceso cuantitativo, mientras que el desarrollo va a ser cualitativo. En el caso del crecimiento, va a incrementar el peso y dimensiones de todo el organismo. Y en cambio, en el desarrollo va a ser más que todo una adquisición de destrezas y habilidades. El crecimiento se va a iniciar en la concepción del ser humano y va a continuar en posteriores etapas hasta la adolescencia. En el caso del desarrollo, siguiente, por favor. Ya, ahora vemos el desarrollo, el retraso del desarrollo psicomotor. Vamos a ver que va a implicar un diagnóstico provisional sobre los logros del desarrollo de un determinado niño durante sus primeros años, los cuales aparecen con una secuencia lenta o cualitativamente alterados. Es preciso distinguir que afecta no solo a las adquisiciones motrices, sino también al ritmo de aparición de las habilidades para comunicarse, jugar y resolver problemas apropiados a su edad. Por ello, cabe pensar que el retraso psicomotor persistente en estos primeros años puede preludir un futuro diagnóstico de un retraso mental. En otras ocasiones, el retraso es solo evidente en un área específica, como las adquisiciones posturomotrices, la mayor parte de las veces acompañándose de anomalías cualitativas del tono muscular, también el lenguaje. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los hitos del desarrollo en sí. Estos son comportamientos o destrezas físicas que se van a observar en lactantes y en los niños a medida que estos se van a desarrollar. El voltearse, el gatear, caminar, el poder hablar son considerados hitos o acompañamientos. Discúlpame que te interrumpa. Please, preséntense así su nombre para tenerlos en cuenta para la puntuación. Oh, sí, doctor. Ya, sí, soy Caroline Chacón Valdivia. Entonces, sobre estos hitos, pues van a ser diferentes en cada grupo de edad, ¿no? En cada edad. Siguiente. Entonces, vamos a ver dentro de estos hitos, vamos a ver el grupo del motor grueso, lo que se va a evaluar. Entonces, en estos hitos vamos a ver el desarrollo de esta motricidad gruesa en sí, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, en los 2 meses el bebé va a poder mantener su cabeza firme, sentado también. Y dentro de las implicaciones del desarrollo, esto le va a permitir una mayor interacción visual. Ya a los 3 meses van a poder empujar para sentarse sin retraso de la cabeza. Esto, la implicancia aquí es el tono muscular. También a los 3 meses también va a poder juntar sus manos en la línea media, ¿no? Y esto le va a permitir el autodescubrimiento de ambas, ¿no? También a los 4 meses ya desaparece el reflejo cervical tónico asimétrico, como vemos en la imagen, y esto va a implicar que pueda inspeccionar las manos en la línea media también, ¿no? Siguiente.
A los 6 meses él ya se va a poder sentar sin soporte y esto le va a permitir un aumento de la exploración de diversas cosas. También a los 6 meses y medio va a poder rodar de prono supino y acá ya va a permitir la flexión del tronco, pero también ya va a aumentar los riesgos de caída, ¿no? Y a los 12 años, a los 12 meses va a poder caminar solo y le va a poder permitir una mayor exploración también, pero también hay más necesidad más de control de proximidad de los padres, ¿no? Mayor control. Y también correr ya a los 16 meses, y también dificulta la supervisión de los padres, ¿no? Siguiente. Dentro de los reflejos, vamos a ver dentro del motor fino, se podría decir, entre los 3 meses y medio, él va a poder coger el sonajero o cualquier juguetito, ¿no? En general, y eso le va a permitir el uso de varios objetos. A los 4 meses va a existir ya, se va a poder extender para coger, ¿no? Diferentes objetos, y esto va, la implicancia aquí es la coordinación visual motora. También a los 4 meses ya desaparece la prensión palmar, y eso le va a permitir la liberación voluntaria, ¿no? Y a los 5 meses va a poder transferir a objetos de una mano a otra, y acá va a poder comparar, ¿no? Esa es la comparación de objetos. Siguiente. A los 8 meses ya va a aparecer la prensión pulgar como cualquier otro dedo, y acá va a ser capaz de explorar objetos más pequeños, ¿no? Luego también al año ya va a poder pasar páginas del libro, y ahí va a haber un aumento de la autonomía durante el tiempo que lee, ¿no? O que explora los libros, ¿no? A los 13 meses ya va a poder garabatear, y eso va a requerir una coordinación visual motora. A los 15 meses va a construir torres de 2 cubos, ¿no? Eso también le permite el uso de objetos en combinación. Y ya a los 22 meses ya construye torres de cubos más altas, ¿no? Y requiere una coordinación pues, visual y motora grosera y fina que ha pasado y que se ha desarrollado durante todos estos meses, ¿no? Siguiente. Por favor. Mi nombre es Sandra Yaiki y yo voy a continuar con lo que es el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Al mes y medio, el niño va a empezar a sonreír en respuesta a la cara y a la voz de su mamá, lo cual va a permitir una participación social más activa. A los 6 meses logra el balbuceo monosilábico, lo cual, en cuanto a sus implicaciones para el desarrollo, tenemos la experimentación con el sonido y el sentido del tacto. A los 7 meses inhibe en respuesta no, y aquí vemos una respuesta al tono no verbal, y también tenemos que sigue orden de un solo paso con gesto a los 7 meses, y a los 10 meses sería sin gesto, lo cual va a permitir una comunicación no verbal y un lenguaje receptivo no verbal. Hay que tener en cuenta que entre los 6 y 8 meses el lactante puede emitir sonidos polisilábicos como la o mamá, y puede comenzar a comunicarse con gestos. Entonces, a los 7 meses, también los lactantes van a ser expertos en la comunicación no verbal y van a expresar diferentes emociones, van a responder al tono vocal y a las expresiones faciales de sus padres. Siguiente. Bueno, tenemos que a los 10 meses va a empezar a decir mamá o papá, lo cual va a desarrollar su lenguaje expresivo. También señala objetos, lo cual le va a permitir una comunicación más interactiva. Al año de edad pronuncia su primera palabra real, y esto va a hacer que comience a etiquetar. Entre los 15 y los 18 meses va a empezar a pronunciar palabras, de 4 a 6 a los 15 meses y de 10 a 15 palabras a los 18 meses, lo cual vemos la adquisición de los nombres de objetos y de personas. A los 19 meses va a empezar a pronunciar frases de 2 palabras, logrando así el comienzo de la gramatización. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al desarrollo cognitivo, sabemos que es un proceso por el cual el bebé va a ir adquiriendo diferentes conocimientos sobre lo que le rodea, y también va a lograr diferentes capacidades en la memoria, atención, percepción y otros. Tenemos que a los 2 meses va a fijar momentáneamente la mirada en un punto donde desaparece un objeto, y tenemos dentro de las implicaciones para el desarrollo hay una ausencia de permanencia del objeto. A los 4 meses va a fijar la mirada en su propia mano, lo cual le va a permitir un autodescubrimiento. Y a los 8 meses vemos que ya entrechoca 2 cubos y descubre el juguete después de buscarlo. Entonces acá tenemos una comparación activa de objetos y la permanencia del objeto.
Entonces, hay que recordar que un hito fundamental es a los 8 a 9 meses es la permanencia o constancia de un objeto. Es decir, que el bebé va a saber que los objetos van a seguir existiendo a pesar de que no los vea, lo cual va a hacer que persista en la búsqueda de este. Siguiente, por favor. A los 12 meses finge un juego egocéntrico. Son los juegos de simulación o simbólicos. Como vemos en la imagen, finge que bebe de un vaso, el niño que vemos ahí. Y tenemos el comienzo del pensamiento simbólico. A los 17 meses va a usar una varilla para alcanzar un juguete. Y también vemos que finge juego con la muñeca. Y lo cual le va a permitir ser capaz de relacionar las acciones y lograr una resolución de los problemas. Y también vemos que ya se desarrolla el pensamiento simbólico. Siguiente, por favor. Bueno, doctora, mi nombre es Juan Carlos Aliasi. Continuando con la exposición, los instrumentos de evaluación. Vamos a tener la escala de evaluación de desarrollo psicomotor o EDP, el test de evaluación psicomotor TEPSI o el test peruano de evaluación del desarrollo del niño. La siguiente, por favor. El EDP, las escalas de evaluación del desarrollo psicomotor. La siguiente va a constar de diferentes puntos. Tenemos la descripción del instrumento que va a medir el rendimiento del niño frente a ciertas situaciones que para ser resueltas van a requerir un determinado grado de desarrollo psicomotor. Va de 0 a 24 meses, para niños de 0 a 24 meses. Las edades de aplicación se aplicará según la sugerencia que establece la presente norma técnica de salud. Otro punto, el tipo de aplicación. El test debe ser administrado de forma individual. Otro punto sería las áreas de desarrollo evaluadas. La escala va a constar de 75 ítems, 5 por cada edad, distribuido por áreas. Lenguaje social, coordinación y motora. El área de lenguaje, tanto el lenguaje verbal como el no verbal, reacciones al sonido, soliloquio, vocalizaciones y emisiones verbales. En el área social tenemos que va a ser el comportamiento del niño basado en una reacción emocional frente al ambiente o a las personas. En la coordinación, las reacciones del niño basadas en la coordinación de funciones sensoriales y de motricidad. Tenemos, por ejemplo, la oculomotriz y su adaptación al ambiente y a los objetos. En lo que es motora, se va a referir al control de la postura y la motricidad. En la técnica de medición de la EDP, mide el grado de desarrollo psicomotor en las áreas anteriormente mencionadas. Se va a basar en dos técnicas, la observación y preguntas. En lo que es observación, se van a observar las conductas del niño frente a situaciones específicas directamente provocadas por el examinador. Y en las preguntas, se va a interrogar a la madre o al acompañante sobre la conducta del niño ante algunas situaciones que son específicas que el examinador no va a poder observar directamente durante el desarrollo de la prueba. En el tiempo de aplicación va a variar según la edad del niño y la experiencia del examinador, pero hay un promedio de 10 a 20 minutos. La siguiente. En lo que es descripción, va a contener los datos generales, el puntaje del coeficiente de desarrollo, perfil de desarrollo psicomotor del niño. El protocolo de aplicación se va a desarrollar en sentido vertical. Va a contener la siguiente información. 1. La edad convertida en días. 2. Las siglas de calificación por cada ítem. 3. La descripción de cada ítem. 4. El puntaje, que es el valor que se da a cada ítem. 5. La valoración. 6. El perfil del desarrollo psicomotor. La siguiente. En lo que es instrucciones específicas, la siguiente, vamos a tener a la edad cronológica. Esta se va a expresar en días. Se van a multiplicar los meses por la constante 30. También se debe agregar los días de vida. Servirá para determinar el rendimiento del niño en la prueba. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, un niño de 1 año, 3 meses y 21 días. La edad cronológica sería del año, serían 12 meses, ¿no? Más 3 meses serían 15 por 30, más 21 días, que nos daría 471 días. Se va a tener que tener en cuenta lo siguiente. Se tiene que permitir determinar la edad para hacer la conversión. Empezar con el mes inmediatamente inferior a la edad cronológica del niño. Si el niño fracasa en cualquier ítem del mes inferior a su edad, va a continuar administrando la escala, descendiendo en edad hasta el mes en el cual el niño prueba los 5 ítems. Posteriormente, administrar los ítems de los meses superiores y empezar con los ítems de la edad cronológica del niño. La siguiente. Mi nombre es Jennifer Peso y voy a continuar con el tema de edad mental. Entonces vamos a considerar 15 grupos de edad entre los 0 y 24 meses.
El puntaje total de los ítems aprobados que obtiene el niño en la prueba y la puntuación de cada ítem tiene solo dos posibilidades, el éxito o el fracaso. El valor de cada ítem varía según la edad, de 1 a 10 meses, 6 puntos, 12 meses, 12 puntos, 15, 18, 21, 24 serán considerados con 18 puntos. El mes mayor, en el cual el niño responde con éxito a los 5 ítems, será considerado el mes base y ese se multiplicará por la constante 30. Entonces, y sí, luego se agregarán los ítems aprobados como puntaje adicional. Por ejemplo, supongamos que un niño ha contestado con éxito 5 ítems, entre los 7 y 8 meses. Y adicionalmente ha contestado el ítem 44 y 45 que corresponden al mes 9, pero fracasó en los meses, todos los ítems del mes 10. Entonces vamos a considerar el mes base el 8 y se van a sumar 6 puntos extras por el ítem 44 y el ítem 45. Siguiente diapositiva, por favor. Un tip más. Bueno, entonces vamos a aplicar la fórmula. Edad mental va a ser igual a los meses, que va a ser por 30, que es la constante, más puntos adicionales de cada ítem. Hemos dicho que el mes base va a ser 8 multiplicado por la constante 30 y cada ítem de 44 y 45 será 12 puntos adicionales. En total la edad mental será 252 días. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hallar la razón entre la edad mental cronológica, entre la edad mental y la edad cronológica. Es la división entre ellas mismas. Entonces vamos a continuar con el paciente, que hemos dicho que su edad mental va a ser 252 días y su edad cronológica vamos a considerar un niño de 7 meses con 21 días. Entonces 7 por 30 más 24 días nos dará 234 días. Entonces dividimos 252 entre 234, nos dará una razón de 1.07. Esta razón nos va a ayudar a buscar el puntaje estándar en la tabla de 8 meses, como hemos dicho que el paciente va a tener. Su mes base va a ser 8. Y vamos a encontrar que el puntaje estándar va a ser 0.95. Siguiente, por favor. El coeficiente de desarrollo va a ser el porcentaje de total de puntos aprobados y se va a obtener con la razón, el valor que se convierte en puntaje estándar multiplicado por 100. Hemos dicho que el niño de 8 meses, vamos a tener que su puntaje estándar va a ser 0.95, lo vamos a multiplicar por 100, y eso nos va a dar un coeficiente de desarrollo 95, que nos va a decir que es normal. Si en caso hubiera tenido entre 84 y 70, hubiera estado en riesgo, y si era menor o igual a 69, estaría en retraso. Siguiente, por favor. En el perfil de desarrollo psicomotor se debe efectuar una apreciación de rendimiento del niño en las distintas áreas de desarrollo. Entonces vamos a graficar una línea vertical a la derecha de la edad cronológica en meses de niño, atravesando las 4 áreas de desarrollo, en la línea azul, y se vamos a cerrar los círculos en otro color para unir los ítems que el niño ha completado. En el caso de que un niño es prematuro, se corregirá con la edad cronológica corregida. Siguiente, por favor. Las consideraciones generales sobre la aplicación del test debemos obtener la edad cronológica del niño, la edad mental, la razón entre edad mental y edad cronológica, determinar el coeficiente de desarrollo, definir el perfil de desarrollo psicomotor. Y en la materia de pruebas requeridas para la administración en la escala de evaluación de desarrollo psicomotor, utilizaremos una campanilla de metal de bronce, una argolla roja de 2 centímetros de diámetro, con un cordel de 50 centímetros, una cuchara de plástico de 19 centímetros largo y que esté de un color vivo, 10 cubos rojos de madera de 2.5 centímetros por lado, una pastilla, un pañal pequeño de 35 por 35 centímetros, una botella de 4 centímetros de alto y 4 centímetros de diámetro, una hoja de papel tamaño oficio sin líneas, un lápiz de cera, un palo de 41 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro y una muñeca como en el dibujo que se ve en la imagen. Y el manual de aplicación que aparecerán con exactitud todas las conductas que se deben observar y el puntaje. Siguiente, por favor. Y acá vemos el protocolo de registro de la escala de evaluación, donde pondremos el nombre de fecha de nacimiento, y acá el desarrollo psicomotor, tanto con sus áreas de coordinación social, lenguaje y motora. Siguiente, por favor. Nada más. Y acá vemos que por cada ítem, que en lo social, en el motor, en la coordinación,
Y como recuerdan, de 1 a 10 meses, 6 puntos cada uno, de 12 meses, 12 puntos cada uno, y de 15, 18, 21, 24 meses, 18 puntos cada uno. Siguiente, por favor. Mi nombre es Natalie Medina y voy a continuar con el test de evaluación psicomotor denominado TEPSI. Este va a ser un instrumento de tamizaje que va a evaluar el desarrollo psicomotor infantil, es decir, que va a determinar el grado de desarrollo de un niño y si este es normal o está por debajo de lo esperado para su edad. Todo ello vamos a observarlo cómo es que este niño actúa frente a las situaciones que son propuestas por la persona que lo evalúe. Siguiente, por favor. Entonces, el tipo de aplicación de este test va a ser de forma individual al igual que el anterior. Las edades de aplicación va a ser de 2 a 5 años. La técnica de medición va a ser la observación y registro de la conducta del niño frente a las situaciones propuestas por el examinador, y el tiempo de duración va a variar entre 30 a 40 minutos y también dependiendo de la edad del niño y según la experiencia del examinador. Siguiente, por favor. Bien, entonces este test va a evaluar estas áreas. Va a estar compuesto por 52 ítems que van a estar repartidos en 3 subtests. El primero es el subtest de coordinación, que evalúa 16 ítems y va a medir la motricidad fina y las respuestas grafomotrices, que son un conjunto de movimientos necesarios que debe hacer la mano para poder escribir. En palabras más sencillas, podríamos decir que este subtest valora la habilidad del niño para tomar objetos y para dibujar. Como por ejemplo, aquí puedo utilizar cubos para poder construir torres, o poder enhebrar una aguja con hilo, o reconocer y copiar figuras geométricas. Luego tenemos el subtest del lenguaje, que va a evaluar 24 ítems. Este va a medir el lenguaje comprensivo y también el expresivo, mediante la capacidad de poder comprender y ejecutar ciertas órdenes, manejo de conceptos básicos y el vocabulario. Por ejemplo, se le pide al niño que nombre objetos, que defina palabras simples, verbalizar acciones. Y por último tenemos el subtest de la motricidad, que va a evaluar 12 ítems. Este va a medir los movimientos y el control corporal o partes de su cuerpo en un acto breve o largo o en secuencias de acciones. Además, también se va a evaluar aquí el equilibrio. Como por ejemplo, se le pide al niño que tome una pelota, que salte en un pie, que camine de puntillas o que se pare sobre un pie, como estamos viendo en las imágenes. Siguiente, por favor. Entonces tenemos aquí los materiales para esta prueba, que requiere 2 vasos de plástico, una pelota de tenis, 12 cubos de madera, un estuche de género de 15 por 10, una aguja de lana con punta roma, un tablero de 10 por 15, un cordón de zapato, 3 cuadrados de papel de 10 centímetros, un tablero de 20 centímetros por lado, bolsas de 15 por 10 centímetros de género rellenas de arena, bolsas de 15 por 10 centímetros rellenos con esponja, un globo y un cuadernillo. Es muy importante también que vamos a necesitar un manual de administración y la hoja de registro. Siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Lisette Salinas y vamos a continuar con el tema. Vemos que el TEPSI también necesita una hoja de registro en el cual vamos a consignar los datos generales de nuestro pacientito, ¿no? Como el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha en que se realice el examen, si el paciente está en el jardín o en el colegio, y también vamos a consignar los datos de los padres, ¿no? Tanto padre como madre, la dirección y el nombre del examinador. También vemos que tenemos instrucciones específicas donde vamos a poner la edad cronológica del niño. Esta se va a obtener a partir de la resta de la fecha actual, es decir, cuando se realice el examen, menos la fecha de nacimiento. Y también vamos a consignar lo que es el puntaje bruto obtenido en cada subtest evaluado, ya sea de coordinación, de lenguaje o de motricidad. Y al final también obtenemos un puntaje bruto total de cada test. Bueno, aquí vemos las áreas evaluadas y sus criterios. Recordemos que si la conducta evaluada es aprobada, se le va a otorgar un punto, pero si el niño no realiza tal actividad, entonces no se le otorga ningún punto. Tenemos, en primer lugar, el subtest de coordinación. Este va a evaluar la motricidad fina y la respuesta grafomotriz, como ya se mencionó, y para ello vamos a solicitar al niño que realice ciertas actividades, como por ejemplo trasladar
agua de un vaso a otro sin derramarla, y como material aquí solo requerimos 2 vasos, ¿no? O también construir un puente con 3 cubos con un modelo ya establecido, y sucesivamente vamos a completar todos los ítems hasta completar los 16 y ponemos un puntaje total. El segundo subtest es el del lenguaje. Aquí vamos a ver que evalúa la comprensión y la ejecución de ciertas órdenes, como el manejo de conceptos básicos. Aquí estimulamos al niño, por ejemplo, mostrándole una lámina y le pedimos reconocer una imagen grande o chica. O, por ejemplo, también le mostramos láminas con animales y pedimos que los identifique, ¿no? Ya sea un perro, un gato, entre otros. Y de igual manera vamos a completar, en este caso son 24 ítems. Aquí vemos que continúan y al final vamos a otorgarle el puntaje obtenido. El tercer subtest es el subtest de lenguaje. Aquí se va a evaluar 12 ítems y bueno, también vamos a solicitarle al niño, por ejemplo, que salte con los 2 pies juntos en un mismo lugar, que camine de 10 pasos llevando un vaso de agua, y de acuerdo a esto, si cumple o no los ítems, vamos a otorgarle un puntaje, ¿no? En cuanto a la interpretación, vamos a ver que hablamos de una normalidad cuando el niño obtiene un puntaje total mayor a 40 puntos. Hablamos de riesgo cuando se obtiene un puntaje total de 30 a 39 puntos, y hablamos de retraso cuando hay un puntaje total menor a 29 puntos. En estos casos debemos considerar que si el resultado de nuestro paciente es de riesgo, se debe realizar un plan de estimulación, ¿no?, adecuado para nuestro niño, y se va a volver a evaluar dentro de un plazo de 6 meses. Si en este caso no hubiese un progreso, se va a acudir a lo que es un especialista. Y en el caso de que resultara retraso, bueno, en este lugar sí vamos a acudir a un psicólogo clínico para una evaluación más precisa del desarrollo psíquico de nuestro paciente, y también acudir a especialistas según requiere el caso. Buenas tardes, mi nombre es Maeva Tipacti y conmigo vamos a continuar con lo que es el test peruano de evaluación del desarrollo del niño. Ya, en cuanto a la descripción, primero, este test nos va a permitir medir el perfil general del desarrollo de tanto la niña como del niño, el potencial de sus capacidades y también detectar retrasos funcionales y orgánicos, ¿no? En cuanto al tipo de aplicación, obviamente este test debe ser aplicado solamente de manera individual. En cuanto a las edades de aplicación, este test se puede aplicar a cualquier niña o niño de edad entre 1 mes hasta 30 meses. En cuanto a las áreas del desarrollo evaluadas, este instrumento está constituido por 12 líneas de desarrollo organizadas en 4 áreas. El primer área es de comportamiento motor postural, que nos va a incluir el control de cabeza y tronco sentado, control de cabeza y tronco en rotaciones y control de cabeza y tronco en marcha, ¿no? El segundo área va a ser el comportamiento visomotor, que nos va a incluir el uso de brazo y mano y también la visión, ¿no? El tercer área va a ser el del comportamiento del lenguaje, que nos va a incluir lo que es la audición y el lenguaje comprensivo y también el lenguaje expresivo. Y en cuanto al cuarto área, que es de comportamiento personal social, nos va a incluir lo que es el comportamiento social, la alimentación, vestido, higiene, el juego y la inteligencia y aprendizaje. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la técnica de medición, esta es una evaluación que se va a hacer con la observación directa, tanto de la niña o del niño, por el examinador, en la mayoría de ítems, y de no ser posible, debe ser referido por el familiar, ¿no? Teniendo en cuenta registrarlo cuando el ítem fue referido y no observado. En cuanto al tiempo de aplicación, en promedio este es de 20 a 30 minutos, pero puede variar según lo que es la edad del niño y la experiencia del examinador. Y en cuanto a la descripción del test, este test va a tener 2 líneas.
una línea horizontal donde se van a ubicar las edades que se van a describir mensualmente hasta los 12 meses de edad, y posteriormente la edad está referida en lo que es 15, 18, 21 y 30 meses. Ahora, los niños y niñas que tengan entre 13 y 14 meses de edad se van a evaluar con los hitos de los de 12 meses. Los niños y niñas que tengan entre 15 y 17 meses se van a evaluar con los hitos de 15 meses. Asimismo, los que estén entre 18 y 20 meses se evalúan con los hitos de 18 meses. Los niños y niñas de 21 a 23 meses se van a evaluar con los hitos de 21 meses. Los niños y niñas de 24 a 29 meses se van a evaluar con los hitos de 24 meses. Y los niños y niñas de 30 meses, obviamente, se van a evaluar con los hitos de los niños de 30 meses de edad, ¿no? La línea vertical nos va a describir lo que son las actividades de comportamiento. Y bueno, recordar que cada hito a evaluar está graficado y descrito en este test, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las consideraciones generales sobre la aplicación del test, vamos a tener las instrucciones para su aplicación. Primero debemos de evaluar a la niña o el niño, que debe ser en el momento en el que está tranquilo, no debe tener hambre ni sueño y debe estar limpio. Debemos de utilizar un ambiente también adecuado, temperado, que no tenga ruidos ni interferencias. El pacientito debe estar en un estado exclusivo para la evaluación del desarrollo, libre de riesgos y preferentemente en el piso sobre un soporte firme, blando y limpio, ¿no? O con el mobiliario de acuerdo a la edad, ¿no? Ahora, debemos establecer una relación de confianza con la niña o el niño. Debe sentirse seguro y cómodo en el momento. Debemos tener lista también la batería del test para agilizar lo que es la evaluación. Debemos de determinar la edad cronológica de la niña o niño en meses, considerando para ello los 30 días cumplidos, ¿no? Pero también se debe considerar que 1 mes y 28 días se va a reconocer como un mes, y en cambio 1 mes y 29 días ya se va a considerar 2 meses. Siguiente, por favor. Y las consideraciones para el llenado del protocolo del test, tenemos que considerar primero marcar la edad de la niña o niño en meses, encerrándolo con un círculo, además de la fecha de la evaluación. Esta evaluación debe de comenzar con los hitos del mes anterior a los que se corresponde la edad cronológica del niño en meses. Luego debemos de generar las condiciones para que la niña o el niño logre por sí solo la actividad del test que le corresponde de acuerdo a su edad. Debemos de observar y registrar los hitos alcanzados. También debemos de vincular las aspas desde la actividad de control de la cabeza y tronco hasta lo que es la actividad de inteligencia y aprendizaje, ¿no? Usando un lápiz o un lapicero de color diferente en cada fecha evaluada. También la línea continua, la que se obtiene, debe ser perfil de desarrollo del niño evaluado. Las desviaciones hacia la izquierda se van a considerar retrasos y las desviaciones hacia la derecha se van a considerar adelantos en el desarrollo. Ahora, los espacios en blanco del esquema van a significar que el hito inmediatamente, que el hito anterior todavía está desarrollándose durante este tiempo y pueden ser marcados como correctos en el mes cronológico en el que se está evaluando la niña o el niño, ¿no? Y el esquema así construido puede ser usado posteriormente con fines de seguimiento de desarrollo del niño y también debe de ser incluido en su historia clínica y registrado en el carnet de atención integral de salud de la niña y o el niño menor de 5 años. Siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Yulisa Chacón, voy a seguir los datos consignados en el test. En la parte posterior va a ser colocar el nombre completo del niño, la edad y fecha de nacimiento, también el nombre del familiar acompañante, la procedencia y el nombre del evaluador. En la parte anterior, como se explicó antes, se va a tener la edad en meses. En la parte horizontal, como se ve en la imagen, en la parte vertical va a estar la actividad. Siguiente. Ahora, para la interpretación, como también se mencionó, acá hay un ejemplo, ¿no? La desviación a la izquierda va a ser un retraso, la desviación a la derecha adelanto, y si es vertical es un desarrollo normal. Siguiente. Ahora, la batería de prueba o materiales, vamos a necesitar una pelota de plástico, cubos de madera, tela blanca, campanilla, etcétera, como se puede ver en la diapositiva. Siguiente. Acá tenemos el gráfico y siguiente, por favor. Vamos a ver la aplicación del test verano. Siguiente. Nombre, Joaquín. Edad, 15 meses. Uso de brazo y mano. Hito de 15, mete un frijol en un frasco.
Sentado, se le demuestra al niño cómo se introduce un frijol en el frasco. Luego, ofrecerle ambos e incentivarlo a que lo haga. Juego. Hito K11. Sujeto de la mano empuja la pelota con un pie. De pie en el piso, sujeto de la mano del acompañante, ofrecerle una pelota y enseñarle a golpearla. La respuesta esperada será que golpea con un pie la pelota. Juego. Hito K15. Arrastra juguetes. De pie en el suelo, ofrecerle la carreta y enseñarle a jalarla. La respuesta esperada será que jala el carrito a través de la cuerda. Inteligencia y aprendizaje. Hito L12 hace garabatos. Enseñar al niño a hacer un garabato. Luego, ofrecerle el papel y el plumón incentivándolo a que él lo haga. La respuesta esperada hace garabatos. Inteligencia y aprendizaje. Hito L15 identifica figuras de objetos comunes. ¿Dónde está el carrito? Ofrecer al niño el libro y preguntarle por las figuras. ¿Dónde está la? ¿Dónde está la bicicleta? La respuesta esperada es que identifique una o más figuras del libro, señalándolas o mirándolas. Ahí está. Ahora, como pudimos ver en el video, en el hito D15, sí, el niño logró meter el frijol en el frasco, y en el hito K11 logró golpear la pelota con el pie como se esperaba. Siguiente. En el hito K15 sí logró jalar el carrito a través de la cuerda. En el hito L12 logró hacer los garabatos que se esperaban, y en el hito L15 identificó una o más figuras como se espera. Siguiente. Ahora, como podemos ver, este desarrollo es normal, ya que la línea es vertical, según los hitos que hemos evaluado, que se han evaluado. Siguiente. Ahorita vamos a hacerle a Matías, que tiene 9 meses, el test peruano. Primero vamos a comenzar a intentarlo. Sin apoyo. Y gira fácilmente también. Si se puede parar, vamos a ver si Matías se puede parar. Puede pararse, ¿no? Se para solo, pero se cae. ¿Y con apoyo? Sí. Ya, no pasa nada. Se para con apoyo Matías, ahora con la producción. Ahora vamos a ver si Matías puede reconocer su sonido, un objeto. Como pueden ver, si reconoce el sonido del objeto. Puede llamarlo como
con voz más fuerte, como de... ¿No? Sí, ya, Matías, ya, siéntate. Toma. Mamá, Mamá. Matías. Matías. Muy bien. Teresa, muy bien. Muy bien. Vamos a ver si Matías puede tocar su imagen en el espejo. Sí lo hace. A ver, hazlo otra vez. Dale agüita. Con agua de un vaso. Toma un vaso con ayuda de Matías, como pueden ver. Bien hecho, Matías. Vamos a ver si las Matías pueden hacer el objeto. Vamos a ver que no están lanzándolo. Dale algo más. El patito. Vamos a ver si Matías coge y golpea los objetos y repite sucesivamente el golpe. A ver, Matías. Un ratito. Juega con sus manos y pies. Vamos a ver si Matías juega con sus manos y pies. Si le podría echar. A ver si vamos a ver si Matías juega con sus manos y pies. Perdón, porque va a llorar. Mira. Mira, estamos bien. Vamos a ver, Matías parece que sí, también está jugando con sus manos y con sus pies. Siguiente. Como vimos, es Matías de 9 meses, se logró sentarse sin apoyo, giró sobre su cuerpo fácilmente, se paró con apoyo, sí realizó pinza índice pulgar torpe y también reconoció el sonido de la campana, ¿no? Siguiente. Ahora no pudo reaccionar frente a la voz fuerte, pero sí reconoce a su madre. No pudo decir dato mamá, pero sí repite a sí mismo. Y también sí pudo tocar su imagen en el espejo. Siguiente. Sí puede beber del vaso con ayuda y no coge o golpea objetos y repite seriamente el golpe, pero sí juega con sus propias manos y pies. Siguiente. Entonces aquí veríamos un retraso, especialmente las desviaciones van a ser desde el hito F hasta el hito L, no, desde el hito G hasta el hito L, y son desviaciones a la izquierda, por lo tanto es un retraso en el desarrollo. Siguiente. Bien, vamos a continuar con lo que son banderas rojas. Mi nombre es Maricielo Paucar. Las banderas rojas son signos de alarma en la cual vamos a ver lo que son alteraciones en el aspecto físico, en el comportamiento o en los hitos de desarrollo que ya se ha explicado y que los padres y los cuidadores van a medir diariamente en lo que es el comportamiento rutinario del bebé. En los recién nacidos de 0 a 2 meses, con una pauta de evaluación de un neurodesarrollo anormal, es decir, con un puntaje de 1 a 3 puntos, tenemos que explicarle a la mamá que esto corresponde a una inmadurez transitoria, pero que es necesario una reevaluación por lo que es el médico de atención primaria de salud a los 3 meses. Ahora, si tiene una pauta de evaluación de neurodesarrollo muy anormal, es decir, con un puntaje de 4 puntos o más, se tiene que sí o sí derivar a lo que es el médico de atención de primaria de salud para evaluar lo que es una eventual derivación a neurólogo infantil. Otros signos también pueden ser que no muestra especial atención a la madre, no fija la mirada, no sujeta la cabeza en posición supina o no levanta la cabeza en posición prona. Siguiente, por favor. Un favor, ya estamos tomando el turno de la doctora, entonces ya falta muy poquitas, trata de ser muy escueta. Ya, doctora. Dentro de los 2 a 4 meses vamos a ver que el bebé no va a ayudar
no sostiene la cabeza, no va a girar, no gorgojea, no va a ver lo que es la persistencia de la presión palmar, no va a sujetar un cascabel. De 4 a 6 meses no se va a sentar con apoyo, va a mantener su pulgar incluido, no sostiene objetos voluntariamente y no va a buscar un objeto caído. Siguiente, por favor. De 6 a 8 meses vamos a ver que no se va a sentar sin apoyo, no va a mantener un objeto en cada mano. Vamos a ver que el bebé también no se ríe. De 9 a 10 meses no va a tener lo que es la pinza, no busca un objeto escondido, no se va a mantener de pie con ayuda y no va a reaccionar a lo que es la desaparición de su cuidador principal. Siguiente, por favor. De 11 a 12 meses vamos a ver que no se para afirmado, no tiene pinza, no camina con apoyo de ambas manos, no va a decir disílabos y no va a reaccionar a su nombre. Siguiente. Y para finalizar, yo soy Ana María Paza, vamos a continuar con los niños de 12 a 14 meses. No va a caminar solo, no dice un disílabo, no se interesa en fenómenos de causa-efecto. En los de 15 a 18 meses no dice palabras sueltas, no entiende una orden verbal. Siguiente, por favor. Siguiente. De 18 a 24 meses no sube o baja las escaleras, no dibuja, no garabetea, no entiende una orden verbal. De 2 a 3 años no salta en ambos pies, no dibuja círculos y no hace torres de cubos, no usa un pronombre, no conoce su nombre completo. Siguiente, por favor. Siguiente. De 3 a 4 años no salta en un pie, no se lava y se seca las manos, no va al baño solo. De 4 a 5 años no controla el esfínter, no usa verbos correctamente, no salta en un pie, no juega con otros niños. Siguiente. Siguiente. Dice. Ya, esta es la bibliografía, bueno, doctora. Eso es todo, gracias. Sí, bueno, no voy a poder hacer preguntas por el tiempo, tampoco me voy a tomar más, en realidad pido disculpas al doctor Bejarano por tomarme estos 5 minutos, pero 2 cosas básicas. Cuando es prematuro, yo corrijo la edad cronológica hasta los 2 años, ¿ya? Y el test que está en el carnet de vacunación, pues es el test peruano de desarrollo psicomotor. Y en realidad, pues es súper importante que ustedes reconozcan ese retraso, ¿no? Para ver qué dominio es el que está afectando y de acuerdo, pues tomar esas medidas de derivar a especialistas o mayores estudios. Gracias, chicos, por todo. Disculpe, doctora, y continuamos con la ponencia de la doctora Bejarano. Gracias, doctora Jessica. ¿Me pueden escuchar, por favor? Sí, doctora. Buenas tardes. Perfecto. Ahora voy a, buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla, por favor. Luciana, ¿puedes apreciar? Sí, doctora. Ya, perfecto. Listo, nuevamente entonces, buenas tardes con todos. Agradecemos a la doctora Jessica. Bueno, el día de hoy nos toca compartir el tema de enfermedad diarreica aguda y terapia de readaptación oral. Soy Cecilia Bejarano, como se los dijo la doctora Jessica. Los objetivos de esta clase son definir y clasificar adecuadamente la enfermedad diarreica en el niño, revisar algunos aspectos de la epidemiología de la diarrea, evaluar adecuadamente el estado de hidratación, establecer la importancia de la terapia de rehidratación oral en el manejo de la deshidratación en el niño con diarrea, y todo esto ayuda a promover medidas de promoción, prevención, atención y control de la enfermedad diarreica, contribuyendo así a la reducción de morbilidad y mortalidad por esta enfermedad. Entonces, ustedes van a encontrar muchas definiciones en las distintas guías
material bibliográfico, pero les he resumido la que me parece más completa, ¿no? Y más útil, más práctica. Es el aumento de volumen de heces con disminución de la consistencia y aumento de la frecuencia habitual de las deposiciones, generalmente más de 3 en 24 horas, con o sin la presencia de moco y sangre, que puede estar acompañado de fiebre y o vómitos con una duración menor de 14 días. Entonces es importante también tener en cuenta lo siguiente. Los lactantes menores de 6 meses que reciben lactancia materna exclusiva pueden tener deposiciones sueltas. Sin embargo, si estas se hacen más frecuentes de lo usual, considerar el diagnóstico de ELA. Los recién nacidos pueden presentar deposiciones líquidas, grumosas o semilíquidas, y esto es importante tomarlo en cuenta. En cuanto a la etiología, para que ustedes también lo graben muy bien, la principal etiología es la viral. Eso es importantísimo, porque muchos de ustedes, cuando terminan la carrera y están trabajando en la periferia, a todos los pacientitos que presentan diarrea les dan antibiótico. ¿Y qué antibiótico? Trimethoprim sulfamethoxazol. Así sean lactantes de 3, 4, 5, 6 meses, les dan antibiótico, sin hacer el examen de heces, y la clínica toda, como vamos a ver a continuación, apunta a una diarrea acuosa. Entonces es importante que consideremos y lo tengamos en mente esto bien claro. La principal etiología de la diarrea en pediatría es de tipo viral. Es así que en menores de 1 año, los gérmenes más frecuentes son el rotavirus, norovirus, adenovirus, astrovirus y otros virus atípicos. De 1 a 4 años, continúan siendo los virus, estos mismos, el rotavirus, norovirus, adenovirus, pero ya se introducen algunas bacterias, como son la Salmonella notifi, Campylobacter, Yeyuni, Shigella sp y los diferentes serotipos de Escherichia coli. También se introducen algunos parásitos como la Entamoebis tolítica y el Blastocystis hominis. En mayores de 5 años, ya la mayoría de gérmenes son bacterianos, y a la cabeza la Salmonella, el Campylobacter y la Escherichia coli. También siguen los parásitos, dentro de los cuales la Yardelambria, la Entamoebis tolítica y el Blastocystis hominis son los más frecuentes. Anteriormente el Blastocystis hominis era considerado como parte de la flora habitual, pero en los últimos años se considera como patógeno y se trata debido a que se ha visto en los estudios asociación a molestias gastrointestinales. En esta tabla se resumen las características epidemiológicas y clínicas de los agentes más frecuentes de gastroenteritis aguda en general, ¿no? Entonces, esto se los dejo, chicos, para que ustedes vayan repasando para el examen, ¿no? Pero en aras del tiempo, para poder ajustarnos al tiempo limitado que nos dan, entonces ustedes lo leen para el examen. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? En un resumen breve, tenemos que hay una afectación de la mucosa intestinal con un aumento de volumen de líquidos y electrolitos en el colon, hay una disminución de la capacidad de absorción, una eliminación aumentada de las heces, lo que lleva a una pérdida aumentada de líquidos y electrolitos que puede derivar en un cuadro de deshidratación. Ya sabemos que los patógenos entonces colonizan el epitelio intestinal, se adhieren a las células, algunos producen toxinas, que son citotoxinas o enterotoxinas, y otras invaden la mucosa intestinal. En cuanto a las enterotoxinas, alteran la función de las proteínas transportadoras, produciendo una pérdida de fluidos y electrolitos en las heces. Cuando hay una invasión de la mucosa intestinal, se produce un proceso inflamatorio, con daño de las células epiteliales intestinales y en la submucosa. Y esto produce, ¿qué? Una exudación de moco, proteínas y sangres. El resultado final de todo esto es una disminución de las heces, de la consistencia de las heces, perdón, y un aumento del número de evacuaciones. Les he traído en cuanto a la epidemiología, ¿no? Sabemos que la diarrea es un problema de salud importante en menores de 5 años, con una morbilidad, ¿no? En segundo lugar, en atención ambulatoria y hospitalización en los países en desarrollo. Más o menos tenemos un total de diarreas notificados del 70% en menores de 5 años, siendo esto más frecuente en las zonas rurales y urbano-marginales, de 9 a 10 episodios de diarrea por año en menores de 2 años, y en las zonas urbanas de 3 a 4 episodios de diarrea por año. En las zonas rurales y urbano-marginales, realmente que les va a parecer una exageración, pero en los estudios que se han realizado es así, ¿no?
En cuanto a las regiones y su distribución, en la costa vemos un 12.8%, en la sierra un 15.4%, en la selva el 21.2%, siendo la acuosa, como ya anteriormente lo dijimos, la más predominante con un 97.8% sobre la disentérica, que es 2.2% aproximadamente. En cuanto a la mortalidad, se consideraba que era la tercera causa en menores de 5 años en países en desarrollo, con un importante contribuyente de la malnutrición infantil. Los niños malnutridos y con inmunidad comprometida no tienen un mayor riesgo de morir por diarrea. Y aquí tenemos el boletín epidemiológico del Perú, donde vemos consignado a la izquierda, ¿no?, los casos que han ocurrido de diarrea acuosa y diarrea disentérica en el 2020 y hasta abril del 2021, ¿no? En la parte inferior podemos apreciar el total de casos de diarreas acuosas que se presentó en el 2020, ¿no? 254.862. En cuanto a las diarreas disentéricas, el número es mucho menor, ¿no?, con 5.276 acumulados. Total de diarrea el año pasado, 260.138. Y hasta el momento, en lo que lleva el año, vemos que el total de diarreas en el 2021 es de 131.848. Pero con relación a los años anteriores, ¿no?, vemos que hubo un descenso hasta el 2020 y con respecto al 2020, tomando en cuenta el 2021, estamos superando. Entonces, en estos gráficos vamos a observar ya lo que han reportado, ¿no?, hasta la semana 14, perdón, del 4 al 10 de abril del 2021. Acá vemos la distribución por meses en enero, febrero y marzo de este año, y también la distribución por distritos. También vamos a hacer en el examen alguna pregunta de esta tabla que se las dejo. Acá también tenemos, ¿no?, los casos de diarrea en la provincia en el departamento de Arequipa, distribuido por provincias, ¿no? Entonces, también estas se las voy a dejar para que lo vean con mayor detalle, ¿no?, posteriormente, en aras del tiempo. Acá también tenemos los cuadros de resumen que se han realizado en el Hospital Goyeneche, ¿no?, en enero, febrero, marzo del presente año. En cuanto a factores de riesgo, son importantes y en todos los grupos hemos tratado de dar énfasis a las distintas partes de la historia clínica donde se consignan y se pueden obtener estos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el medio ambiente y sociales, las familias que habitan en las zonas de carencia de agua potable o fuentes de agua segura, zonas de saneamiento ambiental deficiente, las zonas con inadecuada eliminación de excretas y residuos sólidos, las zonas endémicas de parasitosis, las zonas de inseguridad alimentaria, el hacinamiento, zonas endémicas de zoonosis, las familias con nivel socioeconómico bajo o las madres adolescentes. En cuanto a estilos de vida e higiene, el consumo de agua y alimentos contaminados, la práctica inadecuada de lavado de manos, la manipulación inadecuada de alimentos, la inadecuada higiene, las prácticas inadecuadas de eliminación de las excretas y manejo de residuos sólidos, la lactancia materna no exclusiva de menores de 6 meses, es importante por eso para todos nosotros, que eso es algo que tenemos que promover desde que nosotros estamos en contacto con cualquier paciente, sobre todo las madres de familia. La lactancia materna exclusiva, ¿no?, toda su importancia, ¿no? Ahora, el inicio de la alimentación complementaria en menores de 6 meses también es un factor de riesgo, por eso es que tenemos que orientar, dar educación a la madre, ¿no?, para que no inicie antes. La vacunación incompleta o ausente, que también ya lo hemos discutido en las clases teórico-prácticas, el uso de biberones y fórmulas infantiles, la introducción temprana de leche de origen animal y o vegetal, el contacto cercano con un paciente con diarrea, viajes a lugares con alta incidencia de diarrea también. Y en cuanto a los factores relacionados a la persona, tenemos que los niños y las niñas menores de 2 años tienen una mayor predisposición. Igualmente aquellos que cursan con una desnutrición o anemia en cualquier grado.
y aquellos también que tengan alguna inmunodeficiencia primaria o adquirida. En cuanto a los factores hereditarios, ¿no? Tenemos las alergias, la enfermedad inflamatoria intestinal o la enfermedad celíaca, ¿no? Acá tenemos dentro de las alergias la famosa alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Que es un diagnóstico diferencial también de la diarrea infecciosa. En cuanto a la clasificación, por el tiempo de enfermedad, tenemos la diarrea aguda, que es menos de 14 días, la diarrea persistente, que es más de 14 días, la diarrea crónica, que es más de 28 días. También se puede clasificar la diarrea por la fisiopatología en toxigénica o secretoria mediada por enterotoxinas, en diarrea osmótica, en el caso de la E. coli enteropatógena o Yersinia lambda, por ejemplo, la diarrea por citotoxinas, en el caso de Shigella o Campylobacter, E. coli enteroinvasiva, o la diarrea por translocación, que se da en el caso de, por ejemplo, Campylobacter o Yersinia, Salmonella, o la diarrea por acción mecánica, que se da principalmente en la Yersinia lambda o por la E. coli enteropatógena, o en los casos de diarrea viral. También se puede clasificar la diarrea por las características macroscópicas de las heces. Ese es un tema que lo hemos venido repitiendo varias veces durante las clases teórico-prácticas. Se puede dividir en diarrea aguda, acuosa o en diarrea disentérica. La diarrea acuosa se caracteriza por deposiciones líquidas con escaso moco o sin moco, y la diarrea disentérica se caracteriza por deposiciones líquidas con moco y con sangre, y cuya reacción inflamatoria va de los leucocitos más de 20 a 50 por campo. Por la etiología, la diarrea también puede ser infecciosa o no infecciosa. En el caso de ser una diarrea no infecciosa, tenemos la inflamatoria, la tumoral y la endocrina, entre otras. Entonces, habíamos dicho que también se puede dividir por la clínica en diarrea acuosa y disentérica, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la diarrea acuosa. Tiene una incidencia mucho mayor que la diarrea disentérica. Aproximadamente para la mayoría de estudios, un 97.18% de los casos de diarrea, con una etiología viral fundamentalmente, el rotavirus, pero también puede deberse a algunas bacterias y parásitos. Dentro de las bacterias, por ejemplo, tenemos la E. coli enterotoxigénica, el Vibrio cólera. Dentro de los parásitos tenemos la Yersinia lambda. En cuanto al cuadro clínico, son deposiciones líquidas, abundantes, numerosas, acuosas, sin sangre, se acompaña de vómitos, alza térmica pero no muy elevada, una disminución del apetito, pérdida de peso, si es que no se prosigue con la alimentación adecuada. Las complicaciones serían la deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, la acidosis metabólica, la hipopotasemia y el shock hipovolímico. La diarrea disentérica tiene una menor incidencia en el 2.1% de los casos de diarrea. Hay la presencia de sangre en las deposiciones con una reacción inflamatoria de 20 a 50 leucocitos por campo. La etiología más frecuente es por la Shigella, en un 50 o 80% de los casos, y luego el Campylobacter y también la E. coli enteroinvasiva y la E. coli enterohemorrágica. Dentro de los parásitos, la entamoebis tolítica, y dentro de las bacterias también la salmonella. El cuadro clínico se caracteriza por deposiciones numerosas, pero en pequeña cantidad, con moco, con sangre. También se acompaña de vómitos, fiebre, pujo, tenesmo, mal estado general, etc. En cuanto a las complicaciones, se pueden presentar, si no se trata adecuadamente y a tiempo, la sepsis, el síndrome urémico hemolítico, el prolapso rectal, la perforación intestinal y la desnutrición. En tercer lugar tenemos la diarrea persistente, cuya incidencia es mucho menor, en el 0.72% de los casos aproximadamente. Los factores de riesgo para la diarrea persistente son los menores de 1 año, con una malnutrición previa, una carencia de la lactancia materna, los estados de inmunosupresión,
episodios recientes de diarrea aguda o persistente, la intolerancia a disacáridos, el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? ¿Y con qué gérmenes se asocia? Con la shigella, la salmonella, la E. coli enteropatógena, la E. coli enteroadherente, la Yardia lamblia, entre otros. Entonces tenemos una diarrea que dura más de 14 días y las complicaciones que se pueden presentar son la desnutrición, la sepsis y la deshidratación. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que cuando tenemos la combinación de diarrea con una desnutrición grave, que son de tipo marasmático o tipo Kwashiorkor, ¿no?, los principales peligros son la infección diseminada grave, que muchas veces puede llevar incluso a la muerte, la deshidratación, la insuficiencia cardíaca, las carencias vitamínicas y nutricionales más pronunciadas, ¿no? En cuanto a la evaluación clínica, es importante, que ya hemos mencionado en las clases teórico-prácticas, la importancia de la anamnesis. Allí tenemos que considerar la edad, diarrea, vómitos, características, cantidad, igualmente la diuresis si está disminuida, si es que la sed está aumentada, conservada o disminuida, si es que hay dolor abdominal y si se puede en los niñitos más grandes que ubiquen el dolor y el tipo. Si es que presenta o no fiebre, la diaforesis, es importante también preguntarle a la mamá si se acuerda el peso anterior para tomarlo en cuenta en el momento que nosotros hagamos la evaluación. También es importante consignar todos los factores de riesgo que ya los hemos mencionado cada uno. Las causas de diarrea, ¿no?, si es que la mamá la asocia a algún alimento que ha consumido, por ejemplo, en la calle, el tipo y la cantidad de pérdidas, los síntomas y sus características, los episodios anteriores de diarrea, si es que también está presentando alguna infección respiratoria, qué alimentación viene recibiendo, si es que ha recibido o no la vacunación completa, y los medicamentos que están recibiendo, porque muchas veces tenemos pacientes que ya han estado acudiendo al centro de salud, al puesto de salud, ya han estado recibiendo medicación. Es importante saber la dosis, los días que ha estado recibiendo, la frecuencia también. Posteriormente consignamos un examen físico completo, detallando el peso, la talla, el estado de conciencia, la temperatura. Hay que evaluar muy bien el estado de hidratación, que posteriormente ya vamos a ver en otro cuadro. Hay que buscar los signos de desnutrición, hay que evaluar el patrón respiratorio, verificar las características de las heces y describirlas, ¿no?, la cantidad, si presenta moco, sangre y la frecuencia también. Entonces, estos cuadritos son sumamente importantes, ¿no?, que en realidad debían ser uno solo, ¿no?, sino que para que no se vea muy pequeño le he dividido, le he fraccionado en dos, ¿no? Entonces, en la parte de la izquierda tenemos todo aquello que podemos consignar en la anamnesis, ¿no?, que es la diarrea, las características, el volumen, la frecuencia, los vómitos, que tenemos que igualmente, ¿no?, consignar la frecuencia, la cantidad, el contenido, ¿no?, la sed, si está disminuida, la diuresis, si es que está escasa o muy disminuida o ausente en 6 horas, ¿no? Posteriormente viene el examen físico y tenemos todos esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay deshidratación, tenemos la segunda columna, ¿no?, no hay deshidratación. Entonces la diarrea es menos de 4 veces al día, ¿no?, los vómitos están ausentes, la sed está normal y la diuresis normal, ¿no? Cuando ya tenemos una deshidratación leve o moderada, la diarrea por lo general ya va de 4 a 10 días, los vómitos son frecuentes, ¿no? En cuanto a la sed, el paciente bebe ávidamente, la diuresis es escasa. En cuanto al examen físico, en estado general, ¿no?, en la diarrea que no cursa con deshidratación, su estado general es bueno, el pequeñito lo vemos en alerta. En la deshidratación leve a moderada, ya vemos un pequeñito que está bien, puede estar normal o ya algo cansado, inquieto, ¿no? Pasamos al otro cuadrito que vemos los otros signos que podemos explorar al examen físico, que son la fontanela anterior, ¿no?, en los lactantes menores de 18 meses. Entonces vemos en la deshidratación leve,
cuando no hay deshidratación está normal. En la deshidratación leve ya vemos que puede estar hundida. En la deshidratación severa ya está muy hundida. La presencia de lágrimas están presentes cuando no hay deshidratación. Cuando hay una deshidratación leve a moderada, ya están disminuidas. Están ausentes en la severa. Y vemos posteriormente, ¿no? Así, de los ojos, las mucosas orales, la respiración, el pulso. Y acá y ya ustedes van a tener, ¿no?, la oportunidad de posteriormente revisar cada uno de estos parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Y en base a todos ellos, finalmente llegamos a la impresión diagnóstica. Y según nuestra impresión diagnóstica, ya tomamos la decisión de tomar o de realizar a nuestro paciente el plan de rehidratación A, ¿no?, si es que tiene una diarrea sin signos de deshidratación, un plan de rehidratación B, si es que presenta 2 o más signos de deshidratación, ¿no?, y el plan C, ¿no?, que posteriormente vamos a evaluar, ¿no?, si es que presenta alguno de 2 o más signos de los consignados en la columna de la derecha, ¿no?, de los cuales es importante también para determinar si es que vamos a emplear un plan C. Es importante determinar si el paciente está con shock o sin shock, ¿no?, porque cuando está con shock, antes del plan de rehidratación C, tenemos que pasarle bolos de cloruro de sodio. Entonces, para determinar si nuestro paciente está deshidratado severo y vamos a utilizar un plan C, es importante consignar también si es que está en shock. Entonces, ¿cómo vamos a saber si el paciente está en shock? Acá tenemos en esta tablita, ¿no?, aquellos parámetros que están con asterisco. Entonces, cuando el paciente presenta estos parámetros que están con asterisco, ya tenemos una deshidratación severa, ¿no?, y con shock, ¿no? Entonces, es importante, esos parámetros que están con asterisco, los tomamos cuando ya el paciente está en shock. Hay un compromiso de la conciencia y el higiene capilar ya está prolongado, ¿no? El signo de pliegue también, ¿no?, vemos que está 3 cruces. Entonces, este cuadrito también es muy importante, ¿no?, y por eso es que es tan importante que va a estar desde ya les digo que va a estar en el examen, ¿no? Es una pregunta de examen que ustedes, podría ser que yo les ponga un caso clínico, ¿no?, y consigno los diferentes grados de deshidratación en cuanto a la anamnesis y examen físico, para que ustedes lleguen al diagnóstico, que si se trata de una enfermedad diarreica aguda sin signos de deshidratación, y van a utilizar un plan A, o están frente a un paciente con una deshidratación de primer a segundo grado, van a utilizar el plan B. Y por último, ¿no?, si es que el paciente está presentando una deshidratación severa con un shock, para utilizar el plan C o pasarle los bolos de cloruro de sodio. Acá en resumen también los signos clínicos de deshidratación, ¿no?, vemos a nuestro pacientito y empezando por la cabecita descubrimos que está con una fontanela anterior deprimida, los ojitos hundidos, y hay alteración del nivel de conciencia muchas veces, especialmente cuando hay una deshidratación severa y con shock. Las mucosas orales secas, el higiene capilar, también si es que hay deshidratación, está lento, más de 2 segundos. Hay taquipnia, muchas veces una respiración acidótica, taquicardia, la reducción de la turgencia, ¿no?, hay un signo de pliegue positivo, hay oliguria y hay una repentina pérdida de peso. En cuanto a los grados de deshidratación, una vez que evaluamos al paciente, anamnesis, examen físico, llegamos a una presentación diagnóstica, vemos que si el paciente está con una deshidratación de primer grado, que ya hemos visto cuándo es, o de segundo grado, o deshidratación de tercer grado o grave. En cuanto a los tipos de deshidratación, tenemos la deshidratación hiponatrémica o hipotónica, la isotónica y la hipertónica. Los trastornos metabólicos asociados a la deshidratación grave que tenemos nosotros que tener en cuenta y tratar de prevenir son la acidosis metabólica, la hipopotasemia. Estas dos se pueden prevenir actuando adecuadamente y a tiempo con las sales de rehidratación oral, ¿no? Es importante también para nuestro diagnóstico la evaluación del estado nutricional,
y la evaluación de la patología agregada que presenta, si la presenta nuestro paciente. Entonces es importante para ya llegar a nuestro diagnóstico, la clasificación del tipo de enfermedad diarreica que ya hemos dicho, y nuestras teórico-prácticas decimos, no, ya tengamos el nombre y los apellidos de la enfermedad. Es importante la evaluación del estado de hidratación, la evaluación del estado nutricional y la evaluación de las condiciones comórbidas. Como diagnóstico diferencial de la diarrea aguda, tenemos que tomar en cuenta todo este cuadrito, ¿no? Después ya se los dejo para que puedan, en aras del tiempo, después lo puedan revisar. Los exámenes auxiliares, ¿no?, que se pueden requerir frente a una enfermedad diarreica aguda, no se van a pedir indiscriminadamente en todos los casos, ¿no? Se van a pedir en aquellos casos que estemos sospechando algún tipo de complicación o que el cuadro clínico lo amerite. Igualmente, los estudios de imagenología, ¿no?, van a estar reservados a pacientes que se sospeche alguna patología como diagnóstico diferencial, por ejemplo, la intususcepción, ¿no?, el hilo paralítico, entre otros. ¿Cuáles serían las complicaciones de la diarrea? La deshidratación severa, como hemos mencionado, el shock hipovolémico, las alteraciones hidroelectrolíticas, las alteraciones ácido-base, la sepsis, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, las convulsiones y el coma. Ahora pasamos a la terapia de rehidratación oral. Es importante que tengamos en cuenta, antes de pasar a la terapia de rehidratación oral, ¿no?, algunas bases que son, por ejemplo, los requerimientos de mantenimiento de un lactante. Es importante que ustedes sepan que 100 cc kilo día, ¿no? Acá están las pérdidas insensibles y cómo se distribuyen a través de la piel, sudoración, fiebre y la respiración. Y cómo aumentan con la hiperventilación. Igualmente, cómo son las pérdidas urinarias. Esto les va a servir para su balance hídrico, por ejemplo. La cantidad de deposiciones que se excretan, ¿no?, que van de 5 a 10 centímetros por kilo por día, o 100 a 200 centímetros cúbicos por metro cuadrado por día. Estas son las pérdidas, la pérdida en heces que se suele presentar, ¿no?, en un paciente normal. Entonces, visto esto en el paciente normal, ya posteriormente vamos a ver en el paciente con diarrea. Igualmente, ¿no?, para consignar el mantenimiento hídrico de los pacientes, podemos considerar estas tablas y estas fórmulas, ¿no? Es importante que ustedes también sepan cómo se saca la superficie corporal en menores de 12 kilos y mayores de 12 kilos, ¿no? Acá están las fórmulas que ustedes tienen que dominar, especialmente la que más van a emplear cuando ya tengan que dar las indicaciones a sus pacientes, es esta segunda, en mayores de 12 kilos, porque en menores de 12 kilos utilizamos por lo general, ¿no?, a 100 cc, el mantenimiento es a 100 cc kilo día. Y acá una tablita también que les pueda servir como recordatorio. Estas son las necesidades basales de agua, en resumen. Las pérdidas insensibles también en resumen. Estas son las necesidades de líquidos estén para el tratamiento, para que lo tomen en cuenta posteriormente. Esto les va a servir para su balance hídrico, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos, los egresos en lactantes y en niños mayores, ¿no? Los valores que se tienen que consignar para su balance hídrico. En cuanto ya la terapia de rehidratación oral, ¿no?, sabemos que la terapia de rehidratación oral es un avance médico el más importante o el más grande del siglo XX, ¿no? Se utiliza con éxito como única medida en el 95% de los pacientes deshidratados. En algunos pacientes se ha reducido la mortalidad en 90-95% gracias al empleo de las sales de rehidratación oral, y se ha logrado en los diferentes estudios, se ha visto que se ha reducido, ¿no?, la admisión hospitalaria por diarrea en 50-60% de los casos. Ha logrado disminuir también la terapia endovenosa en un 70-95% de los casos, porque ya vamos a ver en una tablita posterior, ¿no?, cuáles son sus ventajas sobre la terapia de rehidratación endovenosa. Ha reducido la consulta ambulatoria por diarrea, ha reducido los costos de tratamiento hasta el 80% de los casos. ¿Y cuál es su definición, no? Es el conjunto de medidas encaminadas a prevenir y tratar la deshidratación causada por diarrea mediante la administración de líquidos y electrolitos por vía oral y
otras medidas. Entonces, la definición de sales de rehidratación oral viene a ser que es la mezcla de sales y glucosa que vienen en un sobre cerrado y que se diluyen en 1 litro de agua hervida fría y sirven para prevenir y tratar la deshidratación. Como vamos a ver posteriormente, ¿no? También existen las formas líquidas que tienen una adecuada y que, bueno, vienen de diferentes sabores muy agradables, ¿no? Y que vamos a ver también que cubren los requerimientos por pérdidas de los electrolitos y líquidos y glucosa para que tengamos una adecuada rehidratación oral. En cuanto a las formas de presentación, tenemos anteriormente las que se utilizaban en el cólera, aquellas dadas por la OMS en 1978, y actualmente a partir del 2002 se utilizan las de baja osmolaridad. Entonces, ¿cuáles serían sus ventajas? ¿No? Reduce la vía endovenosa en un 33%, reduce los vómitos en un 30%. ¿Cuántas veces no vemos en la emergencia pacientes acompañados de sus madres, y las madres refiriendo, ¿no? Bueno, que su hijo no tolera ningún líquido, que todo vomita, pero en cuanto nosotros le empezamos a dar poquito a poquito las sales de rehidratación oral, empiezan a tolerarlas muy bien, ¿no? Reduce el volumen de las heces en un 20%, ¿no? Y se utiliza más para diarreas no toxigénicas, ¿no? En la forma líquida, como habíamos mencionado, son más cómodas para la administración y a los pequeñitos les agrada más, pero son más costosas. Ahora, ¿cuáles son las bases científicas de la formulación de las sales de rehidratación oral? ¿No? Entonces, tenemos en cuenta que las sales de rehidratación oral son más fisiológicas para tratar la diarrea hiponatrémica, ¿no? Con una corrección más rápida y adecuada, y también es útil en la deshidratación hipernatrémica porque baja más lentamente el nivel de sodio. Otro de sus componentes también es el citrato, por ejemplo, o el bicarbonato de sodio. Se utiliza porque en la diarrea se pierde una gran cantidad de bicarbonato, ¿no? Y promueve la absorción de sodio, cloro, así como la disminución significativa de la duración y el volumen de la diarrea. Se utiliza también como componente de las sales de rehidratación oral el potasio, ya que en la diarrea hay una gran pérdida de potasio en las heces, ¿no? Y su falta de corrección perpetúa la diarrea. Entonces, la osmolaridad de las sales de rehidratación oral debe ser semejante a las del espacio extracelular. El cuadro clínico de la deshidratación lo da la alteración justamente de este espacio extracelular. La terapia de rehidratación oral tiene como ventajas que se puede indicar a todos los grupos etarios, es efectivo en diarrea de cualquier etiología, es efectivo en todos los tipos y grados de deshidratación, especialmente en el primer y segundo grado, ¿no? Y para prevenir que no suceda la de tercer grado, ¿no? Porque en la de tercer grado ya sabemos que es hidratación endovenosa. Es efectivo en casos de flujo defecatorio alto, en casos de vómitos, ¿no? Como hemos mencionado, empezamos a dar las sales de rehidratación oral a poquitos y bastante bien controlan los vómitos los pequeñitos, ¿no? Es útil es efectivo también para prevenir la acidosis metabólica y la hipopotasemia. Las limitaciones o contraindicaciones de la terapia de rehidratación oral vendría a ser la deshidratación grave que ya hemos mencionado, con o sin shock. Los pacientes con oliguria o anuria, con distensión abdominal, vómitos continuos, hilo paralítico, valores anormales de sodio, no tolerancia a sales de rehidratación oral por lesiones de la mucosa oral, por ejemplo. Y tenemos como complicaciones que muy raras. Un momentito el internet. Entonces, vamos a ubicar lo más importante porque ya vemos que nos... Pues, Anita, ¿me estás escuchando? Es que se me fue un momentito el internet. Tuve mala conexión. ¿Me estás escuchando aún? ¿O? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, estábamos acá, que muy rara vez se presenta el edema palpebral, la hipernatremia leve. Estas son las ventajas de la terapia de rehidratación oral
sobre la terapia de rehidratación endovenosa. ¿No? Como ya vemos que estamos cerca de la hora de término de nuestra clase, entonces lo vamos a pasar rápidamente para que ustedes lo lean posteriormente, y también esta podría ser una pregunta para su examen. Ahora, en cuanto a la terapia de rehidratación oral, ya sabemos los objetivos. Hay que explicar también a la mamá cómo se prepara. Estas son las características que tiene que tener las sales de rehidratación oral, ¿no? La composición química de las que usábamos anteriormente en relación a las que usamos actualmente, ¿no? Es importante que tengan esto para diferenciarlas de estas, ¿no? A partir del 2002 utilizamos estas. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar en nuestras sales de rehidratación oral actuales, ¿no? Las disponibles en Perú y que tienen una adecuada osmolaridad son estas: el Pedialyte, el Esloral pediátrico, Hidranta y el Litrix. Acá está un cuadro de resumen, ¿no? Si nos llega el paciente, en flujograma, ¿cómo tenemos que actuar frente a este pacientito, ¿no? Evaluamos el estado de hidratación entre los otros parámetros que ya hemos consignado anteriormente, ¿no? Y vemos si no hay signos de deshidratación, pasamos al plan A, ¿no? Nos preguntamos, ¿hay alto riesgo de deshidratación? Si la respuesta es no, aumentamos los líquidos, continuamos con la alimentación, hay que enseñar a la mamá a reconocer los signos de alarma. Hay que, con las medidas de educación sanitaria, evitamos episodios futuros de diarrea y le administramos el zinc, que posteriormente vamos a ver la dosis. Si hay alto riesgo de deshidratación, porque las deposiciones tienen un alto flujo defecatorio, por ejemplo, ¿no? Lo manejemos en el centro de salud y vemos la tolerancia por 2 horas aproximadamente, ¿no? Si por otro lado, ¿no?, ya tenemos un paciente que presenta una deshidratación de segundo grado, utilizamos el plan B, ¿no? Ese plan B de todas maneras se tiene que realizar en el centro de salud, utilizando las sales de rehidratación oral. ¿Cuánto? De 50 a 100 mililitros por kilo. En 4 horas lo utilizamos por lo general. En las guías van a encontrar de 3 a 4 horas, pero por lo general lo utilizamos en 4 horas para ir dando un poquito al paciente y no se complique con los vómitos. La alternativa es la utilización de la zona nasogástrica para administrar los líquidos en aquellos pacientes que no quieran recibir la vía oral, ¿no? Y el plan de deshidratación grave, o mejor dicho, el paciente deshidratado gravemente, utiliza el plan C, que eso ya lo van a tocar en otra clase. Entonces acá está un resumen, ¿no?, del plan A para ser llevado en la casa. Es importante que nosotros lo sepamos para explicarle a la mamá cómo se tiene que administrar las sales de rehidratación oral, como hemos dicho, 10 cc por kilo después de cada deposición líquida, y después de cada vómito 2 cc por kilo en los pequeñitos, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no?, que siga con la alimentación para prevenir la desnutrición. Hay que enseñarle a la mamá los signos de empeoramiento, que son las deposiciones líquidas y los vómitos frecuentes, la sed aumentada, que coma o beba poco, la fiebre, la sangre en las deposiciones y las medidas de prevención que también ahí se detallan. Entonces, en cuanto a la administración del suplemento de zinc, ¿no?, vemos acá las dosis de 10 a 20 miligramos por kilo por día, por 10 a 14 días. Y acá están por qué se administra, las ventajas de su administración. En esta tablita de resumen, los factores de riesgo para la deshidratación. Ahora, por otro lado, acá también está, ¿no?, igualmente que hemos mencionado del plan A, acá está del plan B. Entonces, cómo se tiene que administrar, ¿no?, y por qué, que ya lo hemos mencionado, ¿no? El volumen es de 50 a 100 centímetros cúbicos por kilo, administrado en 4, bueno, acá consignan de 4 a 6, entonces en promedio, ¿no?, vemos que sea 4 horas. Es importante también enseñar a la madre, igual que en el plan de rehidratación oral A, cómo se preparan y administran las sales de rehidratación oral. Pero ya hemos mencionado, ¿no?, que el plan de rehidratación D lo hacemos en el centro hospitalario o en nuestro centro de salud, en la UR, en la unidad de rehidratación oral. Alto riesgo de deshidratación cuando se presentan todos estos parámetros. Vemos en este cuadrito también que vemos cuando hay un fracaso de la rehidratación oral, ¿no?, cuando el flujo defecatorio es alto, no acepta las sales de rehidratación oral, el balance hídrico es negativo, hay distensión abdominal, presencia de oliguria o anuria, ingestión insuficiente de las sales de rehidratación oral, y luego de 6 horas persiste deshidratado. Los signos de alarma,
¿no? Letárgico, sed intensa, deposiciones líquidas muy frecuentes, sangre en las deposiciones, no come ni bebe normalmente, ¿no? Y ahora, estas son las indicaciones para cuando, digamos, no acepta la vía oral. Una alternativa es la gastrosclerosis, ¿no? Que ahí se está consignando cómo se administran, ¿no? En cuanto a las precauciones, tenemos que tener en cuenta los recién nacidos, los bastante pequeños, los ancianos, los adultos severos, que posteriormente vamos a ver algunas consideraciones especiales, ¿no? Estas son las complicaciones, que son las convulsiones, edema, insuficiencia cardíaca, sobrehidratación, hipopotasemia, insuficiencia renal aguda. Y los criterios de alta son los consignados en la parte inferior: ausencia de signos de deshidratación, reposición del peso, diuresis normal, y el volumen, los ingresos por vía oral son mayores que el flujo defecatorio. Entonces, acá están también en resumen, ¿no? Los anteriores: ausencia de signos de deshidratación, reposición de peso, diuresis normal, tolerancia oral mayor que el flujo defecatorio, ¿no? La tolerancia adecuada a alimentos, volumen de deposiciones menor a 5 cc por kilo por hora, y que la madre esté bien capacitada para el manejo de la diarrea en el hogar. En el momento del alta, es importante consignar todas nuestras indicaciones por escrito, en forma legible, sin utilizar abreviaturas que no las va a identificar muchas veces la mamá. Explicar en forma clara la forma de administración de líquidos, sales de hidratación oral, alimentos, medicamentos, la dosis, frecuencia y número de días. La fecha de la próxima cita, entregar 2 sobrecitos mínimo de sales de hidratación oral para que sean preparados en casa hasta el control, ¿no? Y el registro de todos los casos de diarrea. Bueno, nos hemos pasado 3 minutitos, he tratado de ser concisa en las últimas diapositivas para que no nos pasemos del tiempo, porque sé que ustedes tienen prácticas u otras actividades, pero sin embargo ya ustedes tienen toda la exposición, ¿no?, completa para que puedan realizar cada una con mayor detenimiento. En las que les he puesto énfasis, ¿no?, que pueden ir en el examen, esas revísenlas bien, ¿no?, porque les van a servir posteriormente para poder tratar adecuadamente a sus pacientitos, ¿no? Entonces, en aras del tiempo, les doy gracias por su atención y nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.